Hace apenas unos días, un hermano de nuestra congregación me llamó temblando. No era una llamada para pedir oración por una enfermedad ni por un problema económico. Era otra cosa. Me dijo: pastor, necesito verlo hoy. Lo que vivimos anoche no fue normal. Quedamos en encontrarnos esa misma mañana en un pequeño café a las afueras de Houston, Texas. Cuando llegué, él ya estaba allí, con una taza de café intacta frente a él y los ojos rojos, no de sueño, sino de impacto. Vive con su esposa y sus 2 hijos en un barrio tranquilo, de esos donde la vida parece predecible, ordenada, segura. El martes por la noche, alrededor de las 9:17 de la noche, estaban cenando normalmente cuando, sin aviso alguno, toda la casa quedó en silencio absoluto. No fue solo que se fue la luz, se apagó todo. El ventilador se detuvo, el televisor murió en seco, el router dejó de parpadear. Los teléfonos perdieron señal al mismo tiempo. No había internet, no había datos, no había llamadas, nada. Salieron al porche pensando que era algo local, pero lo que vieron los heló. Toda la cuadra estaba a oscuras, no una casa, no 2, todo el vecindario, un silencio espeso, raro, como si alguien hubiese bajado un interruptor gigante sobre la ciudad. Al principio pensaron que sería algo momentáneo, 10 minutos, 20, media hora, pero el tiempo empezó a pasar y nada volvía. Los niños comenzaron a inquietarse, la esposa encendió una vela, el aire se volvió pesado. Lo más inquietante no era la oscuridad, me dijo él, sino la sensación de vulnerabilidad. Pastor, por primera vez entendí lo frágil que es todo, me dijo mirándome fijo. Decidió salir en el auto para buscar señal. Condujo varias cuadras. Nada. Las gasolineras cerradas, semáforos muertos, tiendas a oscuras. En la radio solo estática. Volvió a casa con una certeza que no lo soltó en toda la noche. Si esto durara más, no estamos listos. A la mañana siguiente supieron que no fue solo su barrio. Fue una falla masiva que afectó a miles de hogares en distintas zonas del estado. Los noticieros lo llamaron una interrupción temporal del sistema. Los técnicos dieron explicaciones, pero él no podía sacarse una frase de la cabeza. Me la repitió despacio, como quien acaba de despertar. Todo lo que creemos estable puede detenerse en un segundo. Cuando terminó de contármelo, el café ya estaba frío. Yo no dije nada por unos segundos, porque mientras lo escuchaba, algo en mi espíritu se encendía con una claridad incómoda. No miedo, conciencia. Entendí que eso que vivieron no fue solo una molestia doméstica ni un problema técnico, fue una muestra, un aviso, una sacudida suave comparada con lo que puede venir, porque no fue caos, fue ordenadamente inquietante. Todo se apagó a la vez. Todo dependía de un sistema que nadie ve, pero todos dan por hecho. Y cuando ese sistema falló, la seguridad se evaporó. Al despedirnos, él me dijo algo que todavía resuena en mi pecho. Pastor, esa noche entendí que si Jesús volviera y todo se detuviera, muchos no sabríamos qué hacer. Esa frase fue la que me trajo aquí hoy, porque iglesia, escúchame bien, lo que ocurrió en Estados Unidos estos días no es solo una noticia más, no es solo infraestructura fallando, es una señal clara de lo dependientes que nos hemos vuelto y de lo poco preparados que estamos espiritualmente cuando lo normal se interrumpe. La Biblia nos enseñó que antes de grandes movimientos de Dios, lo cotidiano comienza a fallar. No para destruir, sino para despertar. Hoy no vengo a asustarte, vengo a decirte que abras los ojos. Porque si una interrupción de horas nos sacude el alma, ¿qué pasará cuando las señales sean mayores? Este no es un mensaje para el mundo, es para la iglesia, para nosotros, para revisar si estamos despiertos o simplemente cómodos. Si sientes que esto te está hablando, si algo dentro de ti entiende que no es casualidad, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase, como una declaración espiritual, no como una costumbre. Señor, estoy atento a tu voz. Escríbelo con convicción.
porque Dios sigue hablando y lo que ocurrió es solo el comienzo de un llamado a despertar. Después de escuchar ese testimonio, después de ver el temblor en los ojos de ese hermano que no es un exagerado ni un sensacionalista, me fui a casa con una carga que no me soltó en toda la noche. Porque cuando Dios quiere despertar a su pueblo, no siempre usa truenos ni visiones abiertas. A veces apaga lo que damos por seguro para mostrarnos cuán frágil es nuestra falsa estabilidad. Esa noche no pude dormir pensando en una sola verdad. Nada de lo que vivimos fue casual. No fue solo una falla técnica. No fue solo mala suerte. Fue una ilustración viva de algo que Jesús advirtió hace siglos y que hoy está tomando forma delante de nuestros ojos. Vivimos en una generación que cree tener el control. Controlamos la temperatura con un botón, la información con un clic, la comunicación con un toque. Hemos construido una vida tan dependiente de sistemas invisibles que olvidamos lo más básico, que todo lo humano es vulnerable. Y cuando ese sistema falla, aunque sea por unas horas, el alma entra en pánico. ¿Por qué? Porque muchos han reemplazado la confianza en Dios por la confianza en la continuidad. Mientras todo funciona, creemos que estamos bien. Pero cuando todo se detiene, queda expuesto en qué está anclado nuestro corazón. Jesús habló de esto con claridad cuando dijo que en los últimos tiempos el corazón de muchos desfallecería por el temor, esperando las cosas que vendrían sobre la tierra. No dijo que desfallecerían por persecución primero, ni por hambre primero, sino por la expectativa, por la anticipación de un mundo que deja de ser predecible. Lo que ocurrió en Estados Unidos esos días fue una pequeña muestra de esa sensación. No hubo violencia, no hubo destrucción masiva, pero hubo algo más profundo: incertidumbre. Y la incertidumbre revela si nuestra paz viene del cielo o del sistema. Mientras oraba, el Espíritu Santo me llevó a recordar cuántas veces en la Biblia Dios permitió interrupciones antes de grandes movimientos. Antes de sacar a Israel de Egipto, el sistema más poderoso de la época comenzó a colapsar por partes. Antes del diluvio, el orden natural dejó de ser normal. Antes de la venida de Cristo, hubo señales en el cielo y en la tierra que incomodaban a los atentos y tranquilizaban falsamente a los distraídos. Dios nunca irrumpe sin avisar. El problema no es que Él no hable, el problema es que muchos ya no saben escuchar. La iglesia moderna se ha acostumbrado a discernir solo lo espectacular. Si no hay fuego visible, si no hay un titular impactante, creemos que Dios no está obrando. Pero Jesús dijo que el reino de Dios no vendría con advertencia visible, que no dirían aquí está o allí está, porque el reino se manifiesta primero de forma interna, silenciosa, disruptiva. Una interrupción nocturna, un silencio tecnológico, una ciudad a oscuras. Para el mundo eso es un problema técnico. Para los que velan es una pregunta del cielo. ¿En qué confías cuando todo se apaga? Muchos creyentes dicen esperar el regreso de Jesús, pero viven como si nada fuera a cambiar. Planifican como si el mundo fuera eterno. Se distraen como si hubiera tiempo de sobra. Posponen la santidad, la obediencia y la preparación espiritual porque todo sigue igual. Pero la palabra dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y no porque Dios quiera sorprender, sino porque la gente decidió dormir. Nadie espera a un ladrón despierto. El ladrón aprovecha cuando todos creen que no pasará nada. Lo que ocurrió nos mostró algo incómodo: nuestra dependencia absoluta de estructuras que no controlamos. Cuando la luz se va, entendemos cuán indefensos somos. Cuando la señal muere, nos sentimos aislados. Cuando el sistema se detiene, el ser humano queda desnudo. Y ahí es donde Dios pregunta a su iglesia: ¿dónde está tu ancla? ¿En la continuidad del sistema o en mi presencia? Porque si tu paz depende de que todo funcione, tu fe todavía está en peligro. Este evento no gritó juicio, gritó advertencia. No trajo destrucción, trajo conciencia.
y eso es misericordia. Dios está siendo misericordioso con su pueblo al permitir pequeñas sacudidas antes de las grandes. Como un padre que mueve suavemente a su hijo antes de que el peligro sea real. El problema es que muchos interpretan estas señales como simples molestias y no como mensajes. Y cada vez que una advertencia es ignorada, la siguiente suele ser más fuerte. La Biblia habla de dolores de parto, no de un solo evento repentino, sino de una secuencia. Al principio son leves, espaciados, casi ignorables, pero van aumentando en intensidad y frecuencia. Nadie que haya pasado por un parto confunde las primeras contracciones con el final, pero tampoco las ignora si es sabio. El mundo hoy está viviendo contracciones, interrupciones, fallos, sacudidas. No son el fin, son el aviso de que algo se acerca. Y Jesús fue claro: cuando vean estas cosas comenzar a suceder, levanten la cabeza. El problema es que muchos han aprendido a mirar hacia abajo, a las noticias, a los mercados, a las redes, a los sistemas, pero Dios está llamando a su iglesia a volver a levantar la mirada. Porque el peligro no es que el sistema falle, el peligro es que la iglesia falle en discernir el tiempo. Cuando Jesús reprendió a los fariseos, no fue porque no sabían leer la ley, sino porque no sabían discernir las señales de su tiempo. Sabían interpretar el clima, pero no la temporada espiritual. Hoy ocurre lo mismo. Hay creyentes expertos en analizar economía, política y tecnología, pero analfabetos espirituales cuando Dios habla a través de eventos cotidianos. El apagón, la interrupción, el silencio. No son el mensaje final, son el micrófono que Dios está usando para llamar la atención. El mensaje es más profundo. El mundo no es tan estable como parece, y el regreso del Rey no es un concepto lejano, es una realidad que se aproxima. No estoy diciendo que Jesús regresará mañana ni poniendo fechas, porque eso no es bíblico. Estoy diciendo algo más serio. Estamos entrando en una temporada donde vivir distraídos es peligroso espiritualmente, donde la tibieza ya no será cómoda, donde la fe heredada no será suficiente, donde cada uno tendrá que saber en quién ha creído y por qué, porque cuando lo externo tiembla, solo lo interno firme permanece. El Espíritu Santo me dijo algo claro mientras oraba. Muchos están más preparados para un apagón eléctrico que para un apagón espiritual. Tienen linternas, baterías, generadores, pero no aceite en la lámpara. Y Jesús fue claro: no todas las vírgenes eran malas, todas estaban invitadas, todas tenían lámparas, pero solo algunas estaban preparadas para la demora. El problema no fue la oscuridad, fue la falta de aceite cuando el novio llegó. Lo que vivimos en Estados Unidos fue una parábola moderna, una demostración de cómo reaccionamos cuando la normalidad se interrumpe. Algunos entraron en pánico, otros se paralizaron, otros buscaron culpables, pocos oraron, pocos se detuvieron a pensar, y eso es lo que debe alarmarnos como iglesia. Porque si una interrupción temporal nos descoloca tanto, ¿qué pasará cuando las señales sean más profundas, más prolongadas, más confrontativas? Dios no está llamando a su pueblo al miedo, está llamándolo al orden espiritual, a revisar prioridades, a dejar de vivir como si este mundo fuera permanente, a recordar que somos peregrinos, no residentes, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que esperamos a un rey, no a la estabilidad del sistema. Cuando la iglesia entiende eso, las sacudidas no la destruyen, la alinean. Este no es un mensaje para señalar al mundo. El mundo hará lo que siempre ha hecho. Este es un mensaje para la iglesia que se ha acomodado demasiado, que ha confundido bendición con comodidad, que ha interpretado la paciencia de Dios como permiso para seguir dormida. Pero Dios, en su amor, sigue tocando la puerta, a veces suavemente, a veces apagando luces, pero siempre con el mismo propósito: despertar a los suyos antes de que sea tarde.
Si estás escuchando esto y sientes una incomodidad santa, no la apagues, no la racionalices, no la atribuyas al miedo. Es el Espíritu Santo llamándote a entender el tiempo. No para que vivas angustiado, sino para que vivas despierto. Porque bienaventurado el siervo al cual su Señor, cuando venga, lo halle velando. Y lo repito con amor pastoral y firmeza profética, lo que ocurrió no fue el fin, pero sí apunta al fin. No fue el regreso de Jesús, pero apunta al regreso de Jesús. No fue juicio, fue misericordia. Porque Dios todavía está avisando, todavía está llamando, todavía está dando tiempo para ajustar la vida, encender la lámpara y llenar el aceite. La pregunta no es si habrá más señales, las habrá. La pregunta es si esta vez la iglesia las entenderá, si esta vez reaccionará antes de que la noche sea más oscura. Porque cuando el esposo llegue, no preguntará cuántas interrupciones soportaste, sino si estabas preparado cuando llamó. Y este es solo el comienzo de lo que Dios quiere mostrarte. Mientras meditaba en todo esto, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo que va más allá de un solo evento, más allá de una ciudad a oscuras o de una interrupción técnica. Me hizo ver un patrón. Y cuando Dios revela un patrón, no es para satisfacer la curiosidad, es para preparar al corazón. Porque los patrones son el lenguaje silencioso de la profecía. No gritan, pero insisten. No asustan, pero advierten. Y quien aprende a leerlos, nunca vuelve a mirar la realidad de la misma manera. Lo que ocurrió en Estados Unidos no está aislado. No es una anécdota. Es una pieza dentro de un rompecabezas más grande que se está armando delante de nuestros ojos. En distintos lugares, con distintos rostros y distintos escenarios, algo se está repitiendo. Lo estable comienza a fallar, lo seguro se vuelve frágil y lo que parecía eterno muestra grietas. No todo al mismo tiempo, no de golpe, sino por oleadas. Como si Dios estuviera tocando distintos puntos del sistema para recordarnos que ningún cimiento humano es indestructible. La Escritura nos enseña que antes de los grandes cambios del cielo, la tierra entra en un estado de alineación. Las cosas comienzan a acomodarse, a crujir, a gemir. Pablo dijo que la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ese gemido no siempre es un terremoto. A veces es una interrupción. A veces es un colapso parcial. A veces es una noticia que se repite con demasiada frecuencia como para ser ignorada. Y cuando el gemido se vuelve constante, solo hay dos opciones: endurecer el corazón o afinar el oído. En los últimos tiempos hemos visto cómo sistemas que parecían intocables empiezan a mostrar su debilidad. No solo en un país, no solo en un área. Economía que se tambalea, cadenas de suministro que se rompen, tecnologías que fallan, ciudades que se paralizan por horas o días. El mundo lo llama crisis. La iglesia, si está despierta, debería llamarlo señal. No porque cada falla sea un juicio, sino porque todas juntas forman una advertencia clara. Estamos viviendo una transición. Jesús nunca dijo que el fin llegaría con una sola señal. Dijo que habría señales en el cielo, en la tierra y en el mar, y que estas cosas comenzarían a suceder. Esa palabra comenzar es clave, porque indica proceso, no explosión inmediata. Indica acumulación, no improvisación. Y cuando las señales comienzan, el llamado no es a correr, sino a discernir. A entender que Dios está marcando una temporada y que vivir como si nada estuviera pasando es espiritualmente peligroso. Hay algo que el Espíritu Santo me ha repetido con insistencia. El mundo está siendo sacudido para que la iglesia deje de dormitar. Porque mientras todo funcionaba, muchos confundieron bendición con comodidad. Confundieron paz con ausencia de problemas. Confundieron fe con rutina. Pero ahora, cuando lo predecible se vuelve impredecible, Dios está separando lo que es fe genuina de lo que es simple costumbre religiosa.
Este patrón no es nuevo. En la Biblia, cada vez que Dios iba a hacer algo trascendental, el orden establecido comenzaba a fallar. Antes del Éxodo, las plagas desestabilizaron la economía, la salud y la seguridad de Egipto. Antes del exilio, Israel experimentó una decadencia progresiva. Antes de la primera venida de Cristo, el Imperio Romano estaba lleno de tensión, opresión y señales inquietantes. Y antes de su regreso, la palabra nos dice que el amor de muchos se enfriará, que habrá confusión, que habrá temor, que habrá sacudidas, no para destruir a los suyos, sino para despertarlos. Lo que estamos viendo hoy es una alineación de señales que apuntan en una sola dirección. El sistema del mundo no puede sostenerse indefinidamente. Y eso no debería producir pánico en la iglesia, debería producir claridad. Porque nuestra esperanza nunca estuvo en la estabilidad del mundo, sino en la fidelidad de Dios. Pero cuando esa verdad no se vive, sino que solo se predica, Dios permite que lo externo tiemble para que lo interno sea evaluado. Muchos creyentes todavía esperan una señal espectacular, algo imposible de ignorar para reaccionar. Pero Jesús dijo que los días finales se parecerían a los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, compraba, vendía, hasta que llegó el diluvio. No porque no hubiera advertencias, sino porque nadie quiso tomarlas en serio. Noé predicó durante años. Construyó un arca a plena vista. El problema no fue la falta de información, fue la indiferencia. Hoy ocurre algo parecido. Las advertencias están ahí, pero llegan en formas que no encajan con nuestras expectativas religiosas. No vienen siempre con profetas vestidos de cilicio, ni con trompetas del cielo. Vienen con fallos de sistema, con interrupciones repentinas, con noticias que se repiten, con una sensación creciente de que algo no está bien. Y muchos creyentes, en lugar de orar y discernir, simplemente se adaptan y siguen adelante como si nada. Pero el Espíritu Santo está llamando a los que tienen oídos para oír. Está diciendo: mira el patrón, observa la frecuencia, presta atención a la convergencia. Porque cuando las señales se alinean, no es coincidencia, es preparación. Dios está preparando el escenario y también está preparando a un pueblo que no se dejará arrastrar por el miedo ni por la negación, sino que caminará con sobriedad, con esperanza y con autoridad espiritual. Este es el tiempo donde la iglesia debe dejar de ser reactiva y comenzar a ser profética. No en el sentido de predecir fechas, sino en el sentido de interpretar los tiempos, de ayudar a otros a entender que el caos no es el final de la historia, sino el telón que se mueve antes de la entrada del Rey. Porque cuando el mundo entra en confusión, la iglesia que entiende la temporada puede convertirse en refugio, en voz clara, en columna firme. Pero para eso hay algo que debe romperse primero: la ilusión de permanencia. Muchos viven como si este mundo fuera el destino final. Se aferran a proyectos, planes y seguridades como si fueran eternos. Y cuando Dios sacude eso, no es crueldad, es misericordia. Porque nos recuerda que estamos de paso, que somos administradores, no dueños, que nuestra ciudadanía no está aquí y que el regreso de Jesús no es una doctrina olvidada, es una esperanza viva que debe moldear nuestra manera de vivir hoy. El patrón que se repite nos está diciendo algo muy claro: la neutralidad espiritual está desapareciendo. Cada sacudida empuja a la gente a definirse, a confiar más en Dios o a aferrarse más al sistema, a despertar o a endurecerse. Y Jesús fue claro cuando dijo que en el tiempo del fin, el que es injusto siga siendo injusto, y el que es santo santifíquese más todavía. Es decir, la línea se vuelve más clara. La tibieza pierde espacio. Por eso este mensaje no es para generar alarma, sino para provocar alineación. Para que cada creyente se pregunte con honestidad: ¿estoy viviendo consciente de la temporada que atravesamos?
¿Estoy preparado espiritualmente si lo normal se interrumpe? ¿Mi fe depende de que todo funcione o de que Dios reine? Porque las respuestas a esas preguntas determinarán cómo atravesamos lo que viene. Y quiero decirte algo con amor pastoral y verdad profética. Esto no va a disminuir. Las señales no van a desaparecer. Van a aumentar en frecuencia e intensidad, como dolores de parto. No porque Dios haya perdido el control, sino porque está llevando la historia a su cumplimiento. Y en medio de ese proceso, Él está formando una iglesia madura, despierta, sobria, llena de aceite, que no entrará en pánico cuando el mundo tiemble, sino que levantará la cabeza sabiendo que su redención se acerca. Si algo dentro de ti empieza a entender que esto no es exageración, que no es sensacionalismo, que no es miedo, sino discernimiento, cuida esa convicción. No la apagues, no la ahogues con distracciones, no la diluyas con explicaciones cómodas, porque Dios está hablando en este tiempo de manera clara a los que quieren escuchar, y lo que se está repitiendo en la tierra está apuntando en una sola dirección. El Rey está más cerca de lo que muchos creen, y la iglesia necesita estar preparada para recibirlo. Esto es solo una parte del cuadro. Todavía hay más que entender, más que discernir, más que ajustar. Pero una cosa debe quedar clara en tu corazón desde ahora. Lo que estamos viviendo no es aleatorio, es una alineación. Y cuando todo se alinea, es porque Dios está a punto de hacer algo que cambiará la historia. Y es aquí donde el mensaje deja de ser informativo y se vuelve confrontativo. No porque Dios quiera herir, sino porque ama demasiado como para seguir susurrando cuando el peligro se acerca. Porque hay algo que debemos decir con claridad, con temblor santo y con responsabilidad pastoral. Si no reaccionamos a tiempo, no perderemos cosas materiales primero, perderemos sensibilidad espiritual. Y esa es la pérdida más peligrosa que puede experimentar la iglesia. La mayor tragedia de los tiempos finales no será la persecución, ni la escasez, ni el colapso de sistemas. La mayor tragedia será una iglesia que ya no distingue la voz de su Señor en medio del ruido. Jesús advirtió que habría un tiempo donde muchos dirían, Señor, Señor, y aún así Él respondería que no los conocía. No porque nunca escucharon de Él, sino porque dejaron de caminar con Él. Porque una cosa es conocer de Cristo y otra muy distinta es permanecer despiertos en su presencia. Cuando las señales comienzan a multiplicarse y el pueblo de Dios decide ignorarlas, ocurre algo sutil pero devastador. El corazón se endurece sin darse cuenta. No de golpe, no con rebeldía abierta, sino con acostumbramiento. Se normaliza lo anormal, se espiritualiza la distracción, se llama exageración a la advertencia. Y poco a poco, la lámpara sigue encendida por fuera, pero el aceite comienza a escasear por dentro. Jesús fue claro cuando habló del fin. Dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. No dijo que el amor se apagaría de repente, dijo que se enfriaría. El enfriamiento es progresivo. Nadie se despierta un día sin amor por Dios. Es una pérdida gradual, casi imperceptible, que ocurre cuando dejamos de velar, cuando dejamos de orar con intención, cuando la santidad se vuelve opcional, cuando la obediencia se negocia, cuando la urgencia espiritual se reemplaza por comodidad. Y aquí está el peligro real de este tiempo. No es que Dios deje de hablar, es que su pueblo deje de escuchar. No es que el Espíritu Santo se retire, es que se le apague. La Escritura dice claramente que no apaguemos al Espíritu. Eso implica que sí es posible ignorarlo, resistirlo, minimizarlo, y cada vez que una advertencia es desoída, el corazón se vuelve un poco más insensible. Jesús contó una parábola que hoy suena más viva que nunca, la de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo, todas se quedaron dormidas. El problema no fue dormirse, el problema fue no estar preparadas para despertar. 5 tenían aceite, 5 no. Y cuando llegó el clamor, no hubo tiempo para transferir preparación. Cada una fue evaluada individualmente. Y aquí está la advertencia: la puerta se cerró.
No se cerró porque el esposo fuera cruel, se cerró porque el tiempo se cumplió. Y esto es algo que la iglesia necesita volver a entender. El tiempo de Dios no es indefinido. Hay temporadas de gracia, de advertencia, de preparación, pero también hay momentos donde las decisiones ya fueron tomadas y las consecuencias comienzan a manifestarse. Ignorar el tiempo no lo detiene. Si la iglesia no reacciona ahora, no perderá su salvación de inmediato, pero perderá su claridad. Perderá discernimiento, perderá autoridad espiritual. Y una iglesia sin discernimiento es fácilmente engañada. Jesús advirtió que en los últimos tiempos surgirían falsos cristos y falsos profetas, y engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cómo se engaña a alguien? No con mentiras obvias, sino con verdades mezcladas, con mensajes cómodos, con una fe sin cruz, con un evangelio sin arrepentimiento. Cuando la sensibilidad espiritual se pierde, el pecado deja de doler, la santidad deja de importar, el mundo deja de parecer pasajero y la eternidad se vuelve un concepto lejano. Ese es el verdadero riesgo de no reaccionar a las señales. Vivir como si Jesús no fuera a volver pronto, aunque se confiese lo contrario con los labios. La Biblia dice en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús no habló solo de pecados escandalosos, habló de afanes, de distracciones legítimas que sin darnos cuenta ocupan el lugar de lo eterno, de corazones tan ocupados que ya no velan. Y aquí es donde este mensaje se vuelve personal, porque no se trata de señalar al mundo ni de analizar sistemas globales. Se trata de preguntarnos con honestidad delante de Dios: ¿estoy viviendo despierto o simplemente entretenido? ¿Mi vida espiritual está creciendo o solo manteniéndose? ¿Mi fe se está profundizando o solo sobreviviendo? Porque el que solo sobrevive espiritualmente no está preparado para tiempos de sacudida. Si no reaccionamos, perderemos algo más. Perderemos la oportunidad de ser refugio para otros. En tiempos de confusión, el mundo buscará respuestas, buscará paz, buscará sentido. Pero si la iglesia está igual de confundida, igual de temerosa, igual de distraída, ¿qué podrá ofrecer? Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero la sal que no sala y la luz que no alumbra son inútiles, no porque Dios haya fallado, sino porque su pueblo no se preparó. La historia está llena de ejemplos de pueblos que ignoraron las advertencias hasta que fue demasiado tarde, no porque Dios no habló, sino porque nadie quiso escuchar. Y cada vez que leo esas historias, el Espíritu Santo me recuerda que no fueron escritas para el mundo, fueron escritas para nosotros, para que no repitamos los mismos errores con distinta apariencia. Este es el momento donde la iglesia debe decidir si tomará en serio las palabras de Jesús o si las seguirá relegando a un futuro indefinido. Porque cuando Él dijo velad, no lo dijo para asustar, lo dijo para proteger. Velar no es vivir con miedo, es vivir con propósito, es ordenar la vida, es ajustar prioridades, es vivir consciente de que cada día cuenta. No reaccionar ahora tiene consecuencias silenciosas pero profundas. Produce una fe superficial, produce creyentes vulnerables, produce comunidades sin columna vertebral espiritual. Y cuando llegan tiempos difíciles, esas estructuras colapsan. No porque Dios no esté, sino porque nunca se edificaron sobre la roca. Pero aquí viene la parte más seria de esta advertencia. No reaccionar también afecta a la próxima generación. Hijos que crecen viendo una fe tibia, cómoda, distraída, difícilmente desarrollarán una fe profunda y valiente. Si para nosotros Jesús es una costumbre, para ellos será irrelevante. Y eso sí sería una pérdida irreparable.
Dios está llamando a su iglesia a reaccionar antes de que la noche sea más oscura. No para huir del mundo, sino para estar firmes en medio de él. No para escondernos, sino para brillar. No para entrar en pánico, sino para alinearnos. Porque todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay aceite disponible para los que deciden buscarlo. Pero ese tiempo no es infinito. Y decirlo no es amenaza, es verdad bíblica. Cada generación tiene su ventana de oportunidad, y la nuestra está siendo visitada con señales claras, insistentes, amorosas, pero firmes. Ignorarlas sería el mayor error espiritual que podríamos cometer. Si este mensaje te incomoda, no lo deseches. Si te confronta, agradécele a Dios, porque Él disciplina a los que ama, y este llamado no es para condenarte, es para despertarte, para que no seas encontrado dormido cuando el esposo llegue, para que no te falte aceite cuando más lo necesites, para que no mires atrás con arrepentimiento diciendo si hubiera reaccionado antes. Todavía estamos a tiempo de reaccionar. Todavía estamos a tiempo de ordenar la casa. Todavía estamos a tiempo de encender el altar. Todavía estamos a tiempo de vivir con los ojos en la eternidad y los pies firmes en la tierra. Pero ese tiempo se honra con decisiones, no con intenciones. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos detiene y nos pregunta, sin acusación pero con verdad, ¿qué harás con lo que estás escuchando? Porque la revelación que no produce obediencia se convierte en juicio. Pero la advertencia que produce arrepentimiento se transforma en protección. Este es el quiebre, el punto donde ya no basta con asentir, donde ya no basta con decir amén, donde cada corazón debe decidir si reaccionará ahora o si seguirá esperando una señal más grande. Y ojalá no tengamos que aprender por la vía del dolor lo que hoy Dios nos está diciendo por misericordia. Porque bienaventurados los que velan, y ay de los que duermen cuando el tiempo se ha cumplido. Después de confrontarnos con la realidad, después de entender lo que está en juego si seguimos dormidos, Dios no nos deja en el temor ni en la incertidumbre. Él nunca revela una temporada sin mostrar también el camino para atravesarla. Porque el mismo Dios que advierte es el Dios que prepara. Y aquí es donde el mensaje cambia de tono, no para perder urgencia, sino para ganar dirección. Porque la pregunta ya no es ¿qué está pasando?, sino ¿para qué Dios nos está despertando ahora? Dios no está llamando a su pueblo a esconderse ni a huir del mundo. Tampoco nos está llamando a vivir obsesionados con señales o noticias. Él está llamando a una preparación profunda, silenciosa, firme y transformadora. Una preparación que no comienza en lo externo, sino en lo interno. Porque si el corazón no está alineado, ninguna preparación externa será suficiente. La preparación que Dios demanda en esta temporada no es complicada, pero sí costosa. No cuesta dinero primero, cuesta rendición, cuesta honestidad, cuesta soltar distracciones, cuesta volver al altar. Y eso es precisamente lo que muchos evitan, porque preferimos cambios que no nos incomoden. Pero el Espíritu Santo está diciendo con claridad, no puedes enfrentar lo que viene con la vida espiritual que llevabas antes. Necesitas profundidad, necesitas raíz, necesitas aceite. Jesús habló de preparar la lámpara, no solo de tenerla. La lámpara sin aceite es inútil cuando llega la noche. Y hoy la noche se está cerrando lentamente sobre el mundo, no como castigo, sino como contraste, para que la luz verdadera sea vista. Pero esa luz no será producida por actividades religiosas, sino por vidas alineadas, por corazones que han decidido vivir despiertos, sobrios y disponibles. La primera área de preparación que Dios está demandando es el orden interior. Hay corazones llenos de ruido, de culpa no resuelta, de resentimientos antiguos, de pecados tolerados, de decisiones postergadas. Y Dios no puede derramar aceite nuevo en vasijas agrietadas, no porque Él no quiera, sino porque el aceite se perdería. Este es el tiempo de examinar el corazón sin excusas, de perdonar, de soltar, de confesar,
de cerrar puertas que nunca debieron quedar abiertas. Muchos quieren autoridad espiritual sin limpieza espiritual, pero la autoridad verdadera nace de una vida rendida, no de un título ni de una posición. Cuando Jesús regrese, no preguntará cuántos mensajes escuchaste, sino cuánto de tu vida le pertenecía realmente. Y esa preparación comienza hoy, en lo secreto, cuando nadie aplaude y nadie ve. La segunda área de preparación es la sobriedad espiritual. La Biblia dice que debemos ser sobrios y velar. Sobriedad no es tristeza ni rigidez, es claridad. Es vivir sin embriagarse con el espíritu del mundo. Porque hay muchas formas de embriaguez que no incluyen alcohol. Hay embriaguez de entretenimiento, de redes, de opiniones, de política, de éxito, de ruido constante. Y todo eso adormece el espíritu. Dios está llamando a su iglesia a reducir el ruido para aumentar la sensibilidad, a apagar ciertas voces para escuchar la suya, a desconectarse de lo superficial para conectarse con lo eterno, no como un legalismo, sino como una decisión consciente, porque el que está saturado no puede discernir, y el que no discierne no puede prepararse. La tercera área de preparación es el altar personal, familiar y comunitario, porque no hay preparación espiritual sin oración, no una oración ocasional, sino una vida de comunión. La oración no es una herramienta para emergencias, es la atmósfera donde el creyente se mantiene vivo. Y en los tiempos que vienen, los que no tengan vida de oración serán los más vulnerables. Dios está restaurando el altar en esta generación. No para producir rituales, sino para producir intimidad. Porque solo los que conocen su voz podrán distinguirla cuando hable en medio del caos. Solo los que caminan con Él podrán permanecer firmes cuando otros se confundan. El altar no es una carga, es una protección. Es donde el aceite se renueva, es donde la lámpara se llena. La cuarta área de preparación es la identidad. Muchos creyentes aún no saben quiénes son en Cristo. Viven reaccionando, no gobernando. Viven temiendo, no confiando. Pero Dios está llamando a una iglesia que sepa que es peregrina, que no se aferre al mundo, que no negocie su fe por comodidad. Porque en los tiempos finales la presión aumentará. Y solo los que tengan identidad firme no se doblarán. Prepararse es aceptar que este mundo no es nuestro hogar definitivo, que nuestras decisiones deben reflejar eternidad, que nuestras prioridades deben alinearse con el reino, que nuestra esperanza no está en que todo vuelva a la normalidad, sino en que Cristo reine plenamente. Esa mentalidad cambia la forma de vivir, de hablar, de elegir. La quinta área de preparación es la unidad, no la unidad superficial, sino la unidad espiritual. Dios está llamando a su pueblo a caminar juntos, a sostenerse, a cuidarse, porque nadie atraviesa una temporada de sacudida solo. La iglesia no fue diseñada para ser espectadores aislados, sino un cuerpo vivo. Y cuando un cuerpo está unido, resiste mejor los golpes. Pero esa unidad requiere humildad, requiere dejar el orgullo, requiere pedir ayuda, requiere restaurar relaciones rotas, porque una iglesia dividida es una iglesia débil. Y Dios no está formando una iglesia débil para lo que viene. Está formando una iglesia madura, alineada, fortalecida en amor y verdad. Prepararse también implica ajustar la forma en que vemos el tiempo. Dejar de vivir como si siempre hubiera mañana. Dejar de postergar decisiones espirituales. Dejar de decir más adelante. Porque Jesús fue claro, nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos saber la temporada. Y cuando la temporada es evidente, la preparación no se posterga. Este es el tiempo de reconciliarse con Dios y con los demás, de ordenar la casa espiritual, de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, no solo con palabras, de volver a una fe sencilla, profunda, obediente, de vivir como quienes esperan al Rey,
no como quienes se sienten cómodos sin Él. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo disposición. No está buscando expertos, está buscando corazones rendidos. No está llamando a una élite espiritual, está llamando a todo aquel que quiera oír. Porque el que se prepara hoy no lo hace por miedo, lo hace por amor. Por amor a Dios, por amor a su familia, por amor a la verdad. Y quiero decirte algo con toda claridad. Esta preparación no es solo para sobrevivir tiempos difíciles, es para brillar en medio de ellos. Porque cuando el mundo entre en confusión, la iglesia preparada será un refugio. Cuando otros entren en pánico, los preparados caminarán en paz. Cuando muchos se pregunten qué está pasando, los preparados sabrán para qué están aquí. Dios está levantando una iglesia que no huirá, que no se esconderá, que no se apagará. Una iglesia que caminará con lámparas encendidas, con aceite suficiente, con ojos claros y corazones firmes. Y esa iglesia se está formando ahora, en lo secreto, en la obediencia diaria, en las decisiones pequeñas que nadie ve. Este no es un llamado para mañana, es para hoy. Porque cada día que pasa sin preparación es una oportunidad desperdiciada. Y cada día que se aprovecha en obediencia es una inversión eterna. Si algo dentro de ti siente que este mensaje no es para otros, sino para ti, honra esa convicción, no la ignores, no la diluyas. Dios te está invitando a prepararte, no porque quiera asustarte, sino porque quiere encontrarte firme, lleno de aceite y con la lámpara encendida cuando el esposo llegue. Y lo más hermoso de todo esto es que no estamos solos en esta preparación. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece y nos capacita. No se trata de esfuerzo humano, sino de rendición diaria, de caminar paso a paso con Dios, sabiendo que Él es fiel para completar la obra que comenzó. Este es el tiempo de prepararse, no con miedo, con esperanza, no con ansiedad, con obediencia, porque el Rey viene, y bienaventurados los que se preparan para recibirlo. Y ahora llegamos a un punto delicado, pero absolutamente necesario, porque después de entender la advertencia, después de aceptar el llamado a prepararnos, Dios también nos muestra con claridad lo que viene para quienes deciden hacerlo y para quienes eligen ignorarlo, no como amenaza, sino como consecuencia natural, porque en el reino de Dios cada decisión espiritual produce fruto. Y ese fruto siempre se manifiesta con el tiempo. La Biblia nunca escondió esta verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos dos caminos delante del pueblo de Dios: bendición u obediencia, confusión o alineación, luz u oscuridad. No como castigo arbitrario, sino como resultado de la postura del corazón. Y en los tiempos que se acercan, esa diferencia será cada vez más visible. Para los que se preparan, no estoy hablando de personas perfectas ni de creyentes sin luchas. Estoy hablando de aquellos que toman en serio el tiempo que viven, de los que ordenan su vida espiritual, de los que mantienen el altar encendido, de los que no negocian su fe. Para ellos, los tiempos de sacudida no serán tiempos de pánico, sino de claridad. No porque no enfrenten dificultades, sino porque no enfrentarán esas dificultades solos ni desorientados. Los preparados caminarán con una paz que el mundo no entenderá, no una paz ingenua, sino una paz profunda, anclada en la confianza de que Dios sigue en control. Mientras otros corren buscando respuestas, ellos sabrán dónde acudir. Mientras muchos se paralicen, ellos podrán avanzar con sabiduría, no porque sepan todo lo que va a pasar, sino porque saben en quién han creído. La palabra dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano. La palmera no evita el desierto, crece en él, y eso es una imagen poderosa de lo que Dios hará con los suyos. Los preparados no serán arrancados de la realidad, serán fortalecidos dentro de ella, y su vida se convertirá en testimonio silencioso para otros. En los hogares preparados habrá orden en medio del caos. No perfección, pero sí dirección.
Habrá conversaciones espirituales donde antes había silencio. Habrá oración donde antes había distracción. Habrá una conciencia viva de la presencia de Dios. Y eso traerá discernimiento para tomar decisiones correctas en momentos críticos. Los preparados no serán arrastrados por cada noticia, por cada rumor, por cada sacudida. Aprenderán a escuchar primero la voz de Dios antes de reaccionar. Y esa capacidad será un regalo invaluable en tiempos donde la confusión será moneda corriente. Porque cuando muchos pierdan el rumbo, los que caminan con Dios podrán ayudar a otros a encontrarlo. Pero también debemos hablar con amor y verdad de lo que ocurrirá con aquellos que decidan no prepararse. No porque Dios los abandone, sino porque el corazón endurecido se vuelve vulnerable. Los no preparados no serán necesariamente incrédulos. Muchos serán creyentes sinceros, pero distraídos. Personas que aman a Dios, pero que postergaron la obediencia. Que escucharon advertencias, pero las minimizaron. Que confiaron más en la normalidad que en la palabra. Para ellos, las sacudidas se vivirán como crisis constantes. Cada interrupción traerá ansiedad. Cada cambio generará temor. No porque Dios no esté presente, sino porque no aprendieron a depender de Él. Y cuando la dependencia está puesta en el sistema, la caída del sistema produce desesperación. Los no preparados buscarán culpables antes que dirección. Buscarán explicaciones humanas antes que respuestas espirituales. Y eso los llevará a decisiones apresuradas, a reacciones emocionales, a una fe inestable. No porque sean malos, sino porque no cultivaron profundidad cuando había tiempo. La Escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. No por falta de información, sino por falta de discernimiento. Y ese discernimiento se forma en la preparación, no en la crisis. Nadie aprende a nadar cuando el agua ya lo está cubriendo. Nadie aprende a oír la voz de Dios cuando nunca hizo silencio antes. En los tiempos que vienen, la diferencia entre preparados y no preparados no será quién sufre y quién no, sino quién permanece firme y quién se quiebra, quién conserva la esperanza y quién la pierde, quién se convierte en refugio y quién necesita ser rescatado constantemente. Y aquí hay algo muy importante que debemos entender. Los preparados no serán arrogantes ni indiferentes. No mirarán a otros con juicio, sino con compasión, porque sabrán que ellos también estuvieron distraídos alguna vez. Y Dios los usará para extender gracia, para aconsejar, para acompañar. Pero esa capacidad de ayudar solo la tendrán los que primero se dejaron preparar. Dios no está formando una iglesia elitista, está formando una iglesia madura. Una iglesia que pueda sostener a otros cuando el mundo tiemble. Una iglesia que no se desmorone con cada sacudida. Una iglesia que entienda que su llamado no es huir, sino permanecer fiel. También habrá una diferencia clara en la vida espiritual. Los preparados experimentarán un crecimiento profundo en medio de la presión. Su fe se fortalecerá. Su oración se volverá más íntima. Su dependencia de Dios será más real. Mientras tanto, los no preparados lucharán con dudas, con confusión, con desánimo. No porque Dios se haya ido, sino porque no cultivaron la relación cuando era más fácil. Jesús dijo que el que oye su palabra y la hace es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos, golpearon los ríos y la casa no cayó. No porque no fue golpeada, sino porque estaba bien edificada. En cambio, el que oye y no hace es como el insensato. La tormenta fue la misma, pero el resultado fue distinto. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. La tormenta no discrimina. Las sacudidas alcanzan a todos. Pero la diferencia la marca el fundamento. Y el fundamento se construye antes de la tormenta, no durante. En el futuro cercano, veremos cómo muchos creyentes redefinen su fe.
Algunos se profundizarán, otros se enfriarán, algunos se afirmarán, otros se apartarán, porque las temporadas de sacudida revelan lo que realmente hay en el corazón. Y aunque eso suene fuerte, también es misericordioso, porque permite que lo superficial sea sacudido y lo verdadero permanezca. Dios está permitiendo estas diferencias no para dividir, sino para purificar, para separar lo que es fe heredada de lo que es fe personal, lo que es costumbre de lo que es convicción, lo que es apariencia de lo que es realidad espiritual. Los preparados vivirán con una esperanza activa. No negarán la realidad, pero tampoco se rendirán a ella. Vivirán con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Entenderán que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, incluso en medio de la dificultad. Los no preparados, en cambio, correrán el riesgo de vivir agotados espiritualmente, de desgastarse en luchas innecesarias, de perder gozo, de perder perspectiva. Y eso no es lo que Dios desea para sus hijos. Por eso advierte, por eso llama, por eso insiste. Este contraste no es para generar orgullo en unos ni condena en otros. Es para provocar decisión, porque todavía hay tiempo de cambiar de postura. Todavía hay tiempo de prepararse. Todavía hay tiempo de ordenar la casa espiritual. Y aquí quiero hablarle a tu corazón con amor pastoral. No importa en qué grupo sientas que estás hoy. No importa si te identificas más con los preparados o con los distraídos. Lo que importa es lo que decidas hacer a partir de ahora, porque Dios no define a una persona por su pasado, sino por su respuesta presente. Si hoy decides prepararte, Dios te recibirá con gracia. Si hoy decides ordenar tu vida espiritual, Él te dará fuerza. Si hoy decides encender el altar, Él enviará fuego. Porque nunca es tarde para obedecer mientras haya oportunidad. Pero también es justo decirlo. Llegará un momento donde las oportunidades se reduzcan, donde las decisiones ya estén tomadas. Y por eso este llamado es urgente, pero lleno de esperanza. No es una carrera contra el tiempo, es una invitación a caminar con propósito. Los tiempos que vienen no serán fáciles, pero tampoco serán oscuros para los que caminan en la luz. No serán confusos para los que conocen la voz del pastor. No serán destructivos para los que edificaron sobre la roca. Dios está levantando una iglesia que no será sorprendida porque decidió velar. Una iglesia que no será arrastrada porque decidió prepararse. Una iglesia que no perderá su esencia porque decidió mantenerse fiel. Y tú eres parte de esa iglesia. No por perfección, sino por decisión. No por mérito, sino por obediencia. No por miedo, sino por amor. Lo que pasará con los preparados será testimonio de la fidelidad de Dios, y lo que pasará con los no preparados será una advertencia viva de lo importante que es escuchar a tiempo. Pero hoy, todavía hoy, ambos caminos siguen abiertos delante de ti. Elige con sabiduría, elige con humildad, elige con visión eterna, porque la diferencia no la marcarán los eventos externos, sino la condición del corazón cuando esos eventos lleguen. Y Dios, que es fiel, honrará a los que decidan caminar con Él hasta el final. Y ahora llegamos al punto donde todo converge, no a un cierre emocional, sino a una encrucijada espiritual. Porque después de escuchar la advertencia, después de entender la temporada, después de saber lo que está en juego y lo que Dios está pidiendo, ya no es posible seguir igual. No por presión humana, sino porque la verdad, cuando es revelada, exige respuesta. La palabra que no produce decisión se convierte en testigo silencioso contra nosotros. Y Dios, que es justo y misericordioso, hoy nos pone delante una pregunta sencilla, pero ineludible. ¿Qué harás con lo que has oído? Este no es un mensaje para guardarlo en la memoria ni para comentarlo más tarde. Es un mensaje para actuar. Porque el reino de Dios no avanza con buenas intenciones, avanza con obediencia. Y la obediencia siempre ocurre en el presente. No mañana, no cuando haya más tiempo, no cuando todo esté más claro. La obediencia ocurre ahora,
cuando el Espíritu Santo toca el corazón y nos invita a movernos. Jesús nunca llamó a las multitudes a reflexionar indefinidamente, siempre llamó a decidir. Sígueme, arrepiéntete, vela, permanece, vende, deja, entra. Sus palabras siempre exigieron acción, y hoy, con la misma autoridad y el mismo amor, el Espíritu de Dios está llamando a su iglesia a decidir si seguirá dormida o si despertará de una vez por todas. Decidir ahora no significa que todo se resolverá de inmediato. Significa que el rumbo se define, que el corazón se alinea, que la lámpara se llena, que el altar se enciende, que la vida se ordena hacia la eternidad. Porque las decisiones espirituales verdaderas no se miden por lo que sentimos, sino por lo que cambiamos. Quizás algunos se preguntan, ¿qué significa decidir ahora de manera práctica? Significa dejar de postergar lo que Dios ya te mostró. Significa cerrar puertas que sabes que deben cerrarse. Significa reconciliarte con quien has evitado. Significa volver a la oración con intención. Significa ordenar prioridades. Significa vivir consciente de que cada día cuenta. No como una carga, sino como un privilegio. Este es el momento de decidir si vivirás como alguien que espera al Rey o como alguien que simplemente sobrevive en el sistema. Porque la diferencia se verá cada vez más. No en discursos, sino en frutos. No en palabras, sino en posturas. No en títulos, sino en vidas transformadas. Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando gente disponible. Personas que digan, Señor, aquí estoy. No lo entiendo todo, pero te creo. No tengo todas las respuestas, pero te sigo. No soy fuerte en mí mismo, pero confío en tu gracia. Esa es la decisión que mueve el cielo. Esa es la respuesta que enciende el aceite. Hay quienes sienten miedo al escuchar llamados como este. Pero déjame decirte algo con claridad pastoral. El miedo no viene de Dios. La convicción sí. El miedo paraliza. La convicción activa. El miedo te dice, no podrás. La convicción te dice, Dios te capacitará. El miedo te empuja a esconderte. La convicción te invita a levantarte. Decidir ahora es también aceptar que no todo el mundo entenderá tu postura, que algunos dirán que exageras, que otros dirán que te estás tomando esto demasiado en serio. Pero la fe genuina nunca fue popular. Noé fue incomprendido. Abraham fue cuestionado. Moisés fue resistido. Los apóstoles fueron perseguidos. Y aún así obedecieron. Porque entendieron algo que hoy necesitamos recordar. Agradar a Dios vale más que encajar en la comodidad del momento. Jesús fue claro cuando dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de él la hallará. Esa pérdida no siempre es física. A veces es la pérdida de comodidad, de aprobación, de rutina, pero lo que se gana es infinitamente mayor: claridad, paz, propósito, eternidad. Hoy Dios está pidiendo una decisión personal. No la de tu familia, no la de tu iglesia, no la de otros creyentes, la tuya. Porque nadie puede llenar tu lámpara por ti. Nadie puede obedecer en tu lugar. Nadie puede velar por ti cuando llegue la noche. Cada corazón es responsable de su respuesta. Y aquí quiero hablarte con ternura y firmeza. No esperes una señal más grande para decidir, porque las señales no fueron dadas para convencer, fueron dadas para alertar. Si el corazón no responde ahora, tampoco responderá después. Faraón vio señales cada vez mayores y aún así endureció su corazón. No porque Dios no fue claro, sino porque decidió resistir. Hoy el Espíritu Santo está tocando con amor, está llamando con paciencia, está invitando sin forzar, pero también está diciendo, este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Este es el momento de ordenar la casa antes de que el ruido aumente. Decidir ahora también implica entender que el regreso de Jesús no es una amenaza, es una promesa. No es un final trágico, es el cumplimiento glorioso. Para los que aman su venida es esperanza. Para los que viven distraídos es incomodidad. Y Dios quiere que su pueblo viva con gozo expectante,
no con temor evasivo. La iglesia primitiva vivía con esta conciencia diaria: Maranata, el Señor viene. Y esa expectativa no los llevó a esconderse, los llevó a predicar, a amar, a servir, a perseverar. Sabían que cada día podía ser el último y por eso cada día debía ser vivido con fidelidad. Hoy necesitamos recuperar esa conciencia, no para vivir angustiados, sino para vivir enfocados, para dejar de desperdiciar tiempo en lo que no edifica, para invertir energía en lo eterno, para amar más profundamente, para perdonar más rápido, para obedecer con más prontitud. Y ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a un acto espiritual sencillo pero poderoso, no como una dinámica, sino como una declaración delante de Dios. Si tú decides hoy vivir despierto, si decides preparar tu vida, si decides ordenar tu casa espiritual, escribe en los comentarios esta frase: no para mí, sino como un sello delante del cielo: elijo estar listo. Escríbelo con fe, escríbelo con reverencia, escríbelo como una decisión, no como una costumbre. Mientras escribes, entiende que no estás firmando un compromiso humano, estás alineando tu corazón con el llamado de Dios. Y Él honra a los que le honran. Él fortalece a los que deciden obedecer. Él llena de aceite a los que reconocen su necesidad. Quiero orar por ti ahora, no como un cierre formal, sino como un acto de cobertura espiritual. Donde estés, si puedes, inclina tu rostro o pon tu mano sobre tu corazón. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te presento a cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces sus corazones. Tú sabes quiénes están cansados, quiénes están distraídos, quiénes están hambrientos de más de ti. Señor, hoy respondemos a tu llamado. Renunciamos al sueño espiritual, renunciamos a la indiferencia, renunciamos a la postergación. Espíritu Santo, enciende nuevamente el altar en cada vida. Llena las lámparas con aceite fresco. Ordena lo que está desordenado, sana lo que está herido, rompe toda atadura que impide obedecer con libertad. Declaro que tu iglesia se levanta despierta, sobria, firme y llena de esperanza. Señor, danos un corazón que ama tu venida, que vive preparado, que no teme al futuro porque confía en tu fidelidad, que camina con los ojos en la eternidad y los pies firmes en tu verdad. Te decimos hoy, con humildad y convicción: aquí estamos, nos preparamos, velamos, te esperamos. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda esto mientras sigues tu camino: las señales ya están hablando, el llamado ya fue hecho, la gracia sigue disponible, pero la decisión es personal. Vive despierto, mantén tu lámpara encendida, porque el Rey viene. Y bienaventurados los que deciden estar listos cuando Él llegue. Y cuando todo ha sido dicho, cuando la advertencia ha sido entregada, cuando la decisión ha sido puesta delante del corazón, queda una última responsabilidad espiritual que no podemos evadir. Porque Dios no solo despierta para corregir, despierta para posicionar. No solo sacude para alertar, sacude para establecer. Y esta parte final no es un añadido, es el cierre del propósito. Entender qué hará Dios con un pueblo que decidió escuchar a tiempo. Porque viene un tiempo donde la diferencia entre la iglesia despierta y la iglesia dormida no será sutil, será evidente. No en palabras, sino en fruto. No en discursos, sino en presencia. No en plataformas, sino en autoridad espiritual. Y Dios quiere que entiendas esto con claridad. Los que hoy deciden velar no solo serán preservados, serán usados. Viene una temporada donde la voz de la iglesia volverá a tener peso. No por volumen, sino por coherencia. No por influencia humana, sino por respaldo del cielo. Porque cuando todo comienza a temblar, el mundo no busca opiniones, busca certeza. Y esa certeza no vendrá de expertos ni de sistemas, vendrá de hombres y mujeres que caminan con Dios. Los que se prepararon no vivirán escondidos, vivirán visibles, no por exhibición,
sino porque la luz no puede ocultarse cuando la oscuridad aumenta. La iglesia que vela se convierte en faro. La iglesia que oró se convierte en refugio. La iglesia que obedeció se convierte en respuesta. Y eso es lo que viene. Dios levantará hogares que serán oasis en medio del desierto emocional y espiritual. Hogares donde habrá paz cuando afuera haya ansiedad. Hogares donde habrá fe cuando afuera haya confusión. Hogares donde la presencia de Dios será tangible, no porque sean perfectos, sino porque decidieron ordenar su vida a tiempo. Y esos hogares serán visitados por personas que no buscan religión, buscan descanso. Vienen días donde muchos preguntarán: ¿cómo es que ustedes no tienen miedo? ¿Cómo es que ustedes no están desesperados? ¿Cómo es que ustedes siguen firmes cuando todo parece incierto? Y esa será la oportunidad divina, no para presumir preparación, sino para anunciar esperanza, para decir con humildad y verdad: no confiamos en el sistema, confiamos en Dios. La iglesia despierta será una iglesia con discernimiento. Sabrá cuándo hablar y cuándo callar. Sabrá cuándo actuar y cuándo esperar. Sabrá cuándo advertir y cuándo consolar. Porque no estará reaccionando desde el alma, sino desde el espíritu. Y ese discernimiento será vital en los tiempos que vienen, donde muchas voces competirán por atención, pero pocas traerán vida. Dios también usará a su iglesia preparada para sostener a los débiles, porque habrá cansancio, habrá confusión, habrá corazones heridos, y los que se fortalecieron en secreto serán enviados en público a sostener, a acompañar, a restaurar, no con superioridad, sino con compasión, porque sabrán que todo lo que tienen es por gracia. Pero también debemos decir esto con sobriedad: los que decidan seguir dormidos enfrentarán una fe cada vez más frágil, no porque Dios los abandone, sino porque resistieron su llamado. Y el resultado no será inmediato, pero será progresivo: confusión, desánimo, enfriamiento. Y no lo decimos con juicio, lo decimos con dolor pastoral, porque nadie debería perder su firmeza por no haber querido escuchar a tiempo. Por eso este mensaje no termina con aplausos ni con emoción superficial. Termina con responsabilidad, con conciencia, con una verdad que queda sembrada en el corazón. Porque Dios ya habló, ya advirtió, ya llamó. Y ahora el Espíritu Santo sigue obrando en silencio, sellando decisiones, alineando corazones, preparando a los que dijeron sí. Quiero que entiendas algo muy importante antes de cerrar este mensaje. No todos los que oyen una advertencia son responsables de la misma manera. La responsabilidad aumenta con la claridad. Y hoy has recibido claridad, no por miedo, sino por amor. Porque Dios no revela lo que viene para asustar a sus hijos, sino para que no sean tomados por sorpresa. La Escritura dice que los hijos de la luz no deben ser sorprendidos como los hijos de la noche. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora, separando la noche del día. No personas de personas, sino actitudes del corazón. Despertar o dormir, velar o distraerse, prepararse o postergar. Y ahora, mientras este mensaje se acerca a su fin, quiero dejarte con una imagen espiritual que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. No como una visión espectacular, sino como una verdad sencilla. Imagina al esposo acercándose, no corriendo, no apresurado, pero firme. El tiempo se ha cumplido. Las lámparas comienzan a encenderse. El aceite hace la diferencia. No se escucha pánico, se escucha expectación. No se escucha confusión, se escucha preparación. Los que velaron no gritan, no corren, no improvisan. Simplemente se levantan porque ya estaban listos. Porque no vivieron esperando el último momento, sino honrando cada día, porque entendieron que la espera no es pasiva, es activa, es fidelidad diaria, es obediencia constante, es amor perseverante. Y aquí está la verdad final que quiero que guardes en tu corazón. Dios no te llamó para sobrevivir los últimos tiempos, te llamó para glorificarlo en ellos. No te llamó para esconderte, te llamó para brillar.
No te llamó para temer, te llamó para confiar. No te llamó para llegar agotado al final, te llamó para llegar fiel. El regreso de Jesús no es una amenaza para la iglesia despierta, es su mayor esperanza. Es la consumación de todo lo que creemos. Es el momento donde la fe se convierte en vista, donde la espera se convierte en encuentro, donde la fidelidad es recompensada. Por eso, vive cada día con esa conciencia, no con ansiedad, sino con propósito, no con temor, sino con reverencia, no con prisa, sino con constancia, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y si alguna vez sientes que la carga es pesada, recuerda esto: no caminas solo, el Espíritu Santo camina contigo, te fortalece, te guía, te recuerda, y aquel que prometió volver es fiel para cumplirlo. Hoy el cielo ha hablado, la advertencia ha sido dada, la invitación ha sido extendida, y la decisión ha sido sembrada en el corazón. Que no sea robada por el ruido, que no sea ahogada por la rutina, que no sea pospuesta por la comodidad, que cuando el Rey venga te encuentre despierto, con la lámpara encendida, con el aceite lleno, con el corazón firme y con una vida que diga, sin palabras, valió la pena velar. Porque lo que ocurrió en Estados Unidos no fue casualidad, fue señal, y las señales no se discuten, se obedecen. El que tenga oídos para oír, oiga.